¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. En el programa de hoy vamos a tener la presencia del colega Sergio Supo, quien junto a Alejandra Conti ha escrito Malvinas, el lugar más amado y más desconocido de los argentinos. Cuentan lo que vieron, cuentan lo que vivieron en sus días en la isla, con una crónica que se nutre de historia y de investigación, de análisis, de reflexión para entender ¿qué hay detrás del manto de neblinas? Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Con Sergio Supo hacemos esta edición y después de estos auspicios. Es acá, Estación Alvear, un barrio abierto a vos. Deja de postergar tus planes. Solicita un préstamo en Banco Coinac y hacer realidad eso que tanto querés. Ingresa a bancocoinac.com o acércate a nuestras sucursales. Avalian, cobertura médica, cuidarte para lo que viene. En Buenos Aires, Palladio Hotel, Callao 924. Lumiar, fábrica de aberturas de aluminio de alta prestación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. Qué campeón. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. Digitalsport.com.ar. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Binder, depósito fiscal. Mucho se ha escrito sobre Malvinas y casi todos los ciudadanos de este país tienen una opinión sobre qué postura debe sostener la Argentina frente a Gran Bretaña y el gobierno de las islas. Se trata de un sentimiento colectivo construido a lo largo de décadas, una geografía emocional con escaso margen para la discusión. Lo que pocos argentinos saben es qué hay verdaderamente en las islas, qué son las Malvinas, cómo se vive allí, cómo se apuesta al futuro o cómo se revisa el pasado. Existe una suerte de bloqueo consciente o no tanto relacionado con la información y los datos. El manto de neblina no nos permite olvidar, pero tampoco nos deja ver. Y estas páginas de Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, se muestran reveladoras, ¿no? Cómo es ese territorio utópico e ignorado. Es la crónica de un viaje político y emocional, pero sobre todo material. Como dicen los autores, este libro intenta remediar en una pequeña proporción el desconocimiento sobre las islas y sobre el largo proceso de 40 años que siguió a la guerra de 1982. E invita también a reflexionar sobre este conflicto que seguirá vigente en nuestra política exterior durante muchas décadas más. Estas son imágenes tremendamente actuales de Malvinas, lo que acabamos de ver. Hugo Alconada Amón, el colega, dijo: les garantizo que van a salir beneficiados de este recorrido, que les resultará un viaje de descubrimientos. Sergio Supo, periodista y columnista político, fue secretario de redacción de los diarios La Voz del Interior y La Nación. En la actualidad es director periodístico de Cadena 3, también columnista semanal del diario La Nación. Ya está con nosotros en contacto. Bienvenido al programa, Sergio. Hola Alberto, qué gusto estar con vos. Qué difícil fue llegar a Malvinas, empecemos por ahí. Sí, bueno, nos tocó una situación especial muy singular, el final de la pandemia. Nosotros fuimos el año pasado, en marzo, para estar en Malvinas el 2 de abril del 2022, al cumplirse 40 años del comienzo de la guerra, lo que originalmente nos parecía un trámite sencillo, ir a Malvinas, se convirtió en una gestión interminable de casi 4 meses,
habitualmente, y luego de la pandemia, desde mayo del año pasado, volvieron los vuelos regulares comerciales que unen Chile con Malvinas, y también una vez por mes también el territorio continental argentino con Malvinas. Pero en el caso nuestro tuvimos que hacer 4 meses de trámites, lograr que nos aceptaran, que nos acreditaran, conseguir pasajes en un vuelo que salía desde una base militar en el Reino Unido, cerca de Oxford, con lo cual tuvimos obviamente que viajar a Inglaterra y desde allí volver, bajar nuevamente a Malvinas. Eso en la ida y en la vuelta nos supuso un viaje equivalente a dar una vuelta al mundo por el Ecuador. Y después llegados ahí a Malvinas, por suerte tanto Alejandra como yo tenemos las vacunas de AstraZeneca, a hacer una cuarentena de 5 días, luego de varios hisopados que dieron negativos afortunadamente, finalmente pudimos iniciar nuestro trabajo propiamente dicho en las calles de Puerto Argentino, Puerto Stanley y después por toda la geografía de las islas en las que estuvimos. Bueno, estuvimos viendo imágenes muy actuales de Malvinas y eso es lo formal. Vamos al contenido, en definitiva, que fue la recorrida de ustedes y la sensación que nos queda junto a tu mujer, Alejandra Conti, que ya hemos hablado en la presentación del libro en alguna ciudad de Argentina, es que se percibe un recorrido fantástico por las islas. Acá no se habla de la guerra, sino de la actualidad. Los argentinos sabemos muy poco de Malvinas. Sí, lo que nosotros pretendemos mostrar en el libro es cómo son las Malvinas hoy, quiénes viven, de qué viven, cuál es su composición social, cuál es la perspectiva de futuro, qué pasó en los 41 años posteriores a la guerra, cómo se transformó la realidad a partir del resultado de la guerra, cómo los isleños tuvieron un cambio socioeconómico notable a partir de 1986, 4 años después de la guerra, cuando ocuparon también las aguas que rodean a las islas, territoriales, claro. Y empezaron a vender licencias de pesca. En definitiva, de eso se trata el libro, además de un viaje que tiene la virtud, en el buen sentido dicho esto, de estar presencialmente en un lugar y tomar registro presencial y personal de lo que está pasando en ese lugar. Por un lado, los isleños recuerdan con algún sinsabor la invasión argentina, la invasión a nuestro territorio, en definitiva, la posibilidad de retomar la jurisdicción. Pero por otro lado, esto que estás marcando, ¿no? Una recuperación y una dedicación a la economía notable que antes no tenían. Hay un promedio que han sacado junto a Alejandra ustedes de cuánto por habitante es el ingreso aproximado en promedio, ¿no? Estamos hablando de 300.000 libras esterlinas por habitante. Es una cifra impensada, ¿no?, para cualquier sueldo en nuestro país. Qué difícil se hace que piensen de Argentina de otra forma, Sergio. Sí, si bien ese número obviamente no lo recibe en el bolsillo cada uno de los isleños, obviamente es el per cápita, claramente lo que pasó en las islas después de la guerra, como te decía en el 86, esos ingresos por los derechos de pesca multiplicaron por 500 los ingresos de recursos materiales, de dinero, concretamente al Estado isleño. Y esto le permitió de alguna manera derramar esos ingresos en la población. Y esto se ve muy patentizado en el pequeño pueblo que es Puerto Argentino, un pequeño pueblo de menos de 3.000 habitantes, alrededor de 700, 800 isleños viven en las estancias que completan la geografía desolada de las islas. Hay algunos caseríos fuera de Puerto Argentino, pero uno no puede decir que eso sea un pueblo, son caseríos también en algunas estancias, de manera que la única población urbana es la que vive en Puerto Argentino, y uno puede ver cómo ese pequeño pueblo se ha transformado, cómo las construcciones no son lujosas, pero sí están muy bien arregladas, muy bien puestas. Puede ver cómo hay una inmigración que va a trabajar ahí, a hacer tareas de servicio que los isleños no pueden hacer, como la mayoría de los isleños, en una proporción muy significativa, el 30% son empleados públicos, el 30% del total de la población, que es una enorme cantidad, el 30% son empleados públicos, quiere decir que el Estado abastece aún muy por sobre las necesidades de lo que puede ser una administración de un pequeño pueblo.
a una enorme cantidad de personas, como la escuela secundaria es el edificio más grande de lejos de Puerto Argentino y es una especie de gran centro comunitario que reúne la vida social, deportiva y obviamente educativa de ese pueblo. Hay un cambio significativo y otro cambio importante, sobre todo en relación a nosotros, tiene que ver con la mirada mucho más crítica que tienen hacia la Argentina y hacia los argentinos desde las islas. Y en este punto también nos detuvimos y hablamos de eso en el libro con bastante detalle. Y hay un punto que me parece importante señalar. El 60% de los isleños no había nacido en 1982. Lo mismo que pasa con nosotros los argentinos, el 60% no había nacido en el 82. Quiere decir que no tiene un registro personal vivencial de la guerra, sino una narración de sus ancestros. Y eso naturalmente con el paso del tiempo va tomando otro cuerpo, otra dimensión, una figura distinta. Y hay una relectura cada vez más crítica respecto a la Argentina, que también, Alberto, es una forma de prevenir a los británicos de que no les vayan a soltar la mano, como los isleños invariablemente han sospechado durante toda su historia respecto a la propia metrópoli británica. ¿Y cómo fueron recibidos ustedes en general? ¿No? Llegan a Malvinas, pasaporte argentino, tuvieron que exhibir, personas que son extranjeras. ¿Cómo fue la recepción? Hay tres cosas que me parece interesante contar sobre eso. En primer lugar, durante toda nuestra estadía el trato con los isleños fue cordial y respetuoso. No tuvimos ningún inconveniente, ninguna cara desagradable, ningún gesto que nos pareciera agresivo. En segundo lugar, cuando uno llega a un pueblo chico, y esto lo puede comprender cualquier persona que vive en la Argentina, un país que está lleno de pueblos chicos, éramos claramente la gente diferente del pueblo, entonces la gente nos veía pasar y a lo mejor nos hacía señas de luces o nos saludaba. Pero, y el tercer punto es quizás lo más importante, había una especie de acuerdo tácito, o quizás no tácito, nunca lo pudimos establecer concretamente, de no hablar de la guerra con los periodistas argentinos. Y los periodistas argentinos éramos básicamente Alejandra, Hugo Alconada, que fue el enviado de la Nación, y yo, éramos 3 periodistas. Entonces, había un acuerdo de que los pobladores no aceptaban hablar de la guerra. Y esto lo hace notar especialmente en el libro Alejandra, porque Alejandra tuvo 5 viajes anteriores a este viaje que da lugar al libro, en el que claramente el trato era diferente. Alejandra notó un cambio significativo en el trato con los argentinos, no porque se volvieron irrespetuosos ni agresivos personalmente, sino porque decidieron no hablar con los argentinos de la guerra y remitieron todo el tiempo a las autoridades de las islas, que sí nos recibieron y nos hicieron declaraciones como corresponde a cualquier gobierno civilizado. En definitiva, todo Malvinas, esos 3.000 habitantes, una manzana de habitantes de cualquier ciudad importante de la Argentina, nada más que eso en torno a la población, sabía que ustedes llegaban, corre la voz, había una manera acordada de cómo tratarlos, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Hay una frase que dice que la victoria da derechos y la historia del mundo se basa a veces en los éxitos en la guerra. Si esto definitivamente se va a aplicar con Malvinas después de 1982. Y también te vamos a preguntar si la palabra Malvinas existe en algún lugar, en algún sitio de las Malvinas. ¿Nos esperás, Sergio? Por supuesto que sí. Ya volvemos, con Sergio Supo, seguimos.